Públicos unidos por las audiencias. Consulta directa. En vivo. Martes, 10:30 horas. Hay noviazgos encantadores y únicos. Por ejemplo, el que tienes con nuestra función estelar. Si usted me cuenta lo que le pasó, yo puedo ayudarlo. ¿Quién te crees para traer un charlatán aquí a la casa? Señor, con todo respeto. Sálgase de mi casa inmediatamente. ¡Órale! ¿Usted es creyente? Mucho. Sí. Sí. ¿Y cómo se manifiesta su creencia religiosa viendo todo ese espanto que vio allí? Orando a Dios solamente. Yo en realidad nunca hice nada que a mí solamente que yo vi, porque yo jamás toqué un prisionero, no como respondía. Cinema 14 presenta Función Estelar. Hoy, 22 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. A continuación, hashtag Polémica en redes. Clasificación A. Apto para todo público. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de hashtag Polémica en redes. Yo soy Ixchel Cisneros Soltero y como siempre es un gusto compartir este espacio con todos y todas ustedes. Hoy nos toca hablar sobre la reciente polémica en materia energética. La publicación en el Diario Oficial de la Federación del acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional desató en los medios de comunicación y en las redes sociales la discusión e incertidumbre respecto a la energía limpia y renovable. Ha expuesto que las energías renovables son una forma poderosa de combate al cambio climático, excepto cuando es a costa de vidas humanas e injusticias ambientales. Con la caída de los precios del petróleo por el COVID-19 y la crisis climática que atravesamos, sería el momento para pensar en otras alternativas de energías que sean más accesibles y limpias para todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos, y como siempre acá en el estudio me acompaña una sola persona porque seguimos con Susana a distancia. ¿Cómo estás, Yannick? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos cuál es tu arroba. Agentelex, @agentelex. Y desde sus casas, Luisa Cantú, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo están? Mi arroba es @LuigiCantú. Paul Pellón, qué gusto por lo menos verte así a la distancia. Sí, ¿qué tal? Un saludo a todos. Mi arroba en Twitter es @Paul_Pellón y aquí andamos. Pues, a ver, creo que sí estuvo muy tremenda la discusión, sobre todo en redes sociales de un lado y del otro, sobre las energías renovables, porque había personas que decían que esto era un documento histórico y también había personas que decían que era un ataque a las energías limpias y que queríamos continuar y utilizar petróleo para todas nuestras vidas. ¿Qué opinas, Luisa? ¿Cómo lo viste? Porque sí estuvo muy tremendo y la verdad es que creo que muchos de nosotros ni siquiera terminamos de informarnos bien de qué se trataba este decreto. Muy tremendo, efectivamente. Pues, si te parece bien, vamos por partes, digamos, para contextualizar la situación que llevó a que se publicara este acuerdo del 29 de abril y que posteriormente se hiciera la publicación, digamos, de la política oficial el 15 de mayo.
Durante esta pandemia no es ningún secreto que estamos utilizando más energía eléctrica que nunca, porque ahora pues nuestros trabajos, las clases de las niñas y de los niños, nuestra posibilidad de saber noticias, nuestro contacto con seres queridos, depende un poco de que tengamos energía eléctrica, ¿no? Que tengamos internet, que podamos estar conectados. Entonces, obviamente hay una saturación, digamos, hay una sobredemanda de energía eléctrica. Entonces, a mí no me sorprende, digamos, que haya ajustes a las políticas energéticas de nuestro país ante una situación así, porque obviamente si hay más demanda, y es un tema, como decía la secretaria Nale, de seguridad del país, porque se necesita que todos podamos hacer nuestras actividades, pues me parece lógico, digamos, que haya habido un reajuste. El argumento del gobierno es que frenó, digamos, las prácticas preoperativas, los ensayos, por decirlo de una forma más sencilla, de 44 plantas de energías limpias, de energías renovables, ¿no? En este caso eran eólicas y solares. Hay muchos otros tipos, pero estas eran en particular de estos grupos. Las frenó porque el argumento era que estas pruebas pues requieren, digamos, del cableado de la CFE. Entonces, si se están haciendo pruebas intermitencias, pueden poner en riesgo la operatividad de toda la red eléctrica del país. Y si eso colapsara ahorita, pues sería un desastre nacional, ¿no? El argumento, digamos, era ese. Entonces, teniendo esto claro, a mí me parece fundamental lo que decías. Claro que todos y todas queremos energías renovables por muchos motivos. Uno, porque son gratis, ¿no? Dos, porque son ilimitadas. Y tres, porque no dejan ningún tipo de residuo o de contaminación. Y en estos días, pues eso es un asunto fundamental. Pero me parece que tenemos que tener mucho cuidado de no caer en falsos debates. Es decir, estar en contra de la operación de ciertas plantas no significa estar en contra de las energías limpias. Y creo que en nuestro país esto es particularmente importante por la historia que tenemos de corrupción y de despojo de las tierras de los pueblos indígenas. Me gustaría, si podemos ver nuestra gráfica número 4, es una gráfica que pertenece a un reportaje que hizo Diana Manso. Ella pues habla en particular sobre la zona de Oaxaca, que es una de las más importantes en cuanto a energías limpias en nuestro país. Y lo que reportó son quiénes son los multimillonarios dueños del viento y a costa de qué han implementado estas energías, ¿no? Entonces ahí tenemos Grupo México, Cemex, Grupo Salinas, Telmex y otros cuantos. Y lo que dice en este reportaje de forma muy amplia es que lo que hicieron fue despojar, digamos, a los campesinos de sus tierras, pagarles lo mínimo que se necesitaba para implementar estas plantas. Entonces yo diría, todo lo que tenga que ver con utilizar recursos naturales se tiene que revisar con lupa para que esto no desvíe, digamos, la buena causa, ¿no? Que no sean lobos disfrazados de ovejas. Y creo que es importante porque es algo que es de todos. Digo, es del planeta, ¿no? Los recursos naturales son del planeta, pero son de la gente. Entonces, como en cualquier otra actividad, si tú vas a utilizar esto que es de todos para un beneficio empresarial, se tiene que revisar con lupa. Entonces, a mí este debate me parece falso en el sentido de que una cosa es la propuesta del gobierno, creo, de frenar o no las energías, y eso creo que tiene que ver con un tema de competencia y empresarial mucho más que de las energías limpias. Si a mí me preguntan, yo estoy a favor, por supuesto, de las energías limpias, creo que son necesarias, que van a disminuir las emisiones de dióxido de carbono necesarias para que no alcancemos el 1.5 grado extra de temperatura, que sería un punto de no retorno rumbo a la próxima década. Pero también creo que con el antecedente, digamos, de corrupción y de mala competencia económica que hay en nuestro país, es importante revisar quiénes son los actores que están empujando estas agendas y por qué. Y creo que con todo eso claro sobre la mesa podríamos tener una discusión mucho más limpia. No, y perdón por la autorreferencia, pero la verdad es que yo he trabajado, ¿no? sobre todo en el Istmo de Oaxaca, y lo que mencionas del reportaje es una realidad. O sea, de la noche a la mañana las comunidades indígenas, pues sí, para todos nosotros es energía limpia, pero para ellos es tener un pedestal afuera de su casa, ¿no? Que les invade su patio de la noche a la mañana, y en muchos de los casos ni se les informó hasta que ya estaban trabajando ahí, ¿no? O sea, sí creo que es un problema que va mucho más allá. Y lo que te preguntaría, Yannick, es, ¿tiene que haber polarización siempre? O sea, ¿se le tiene que buscar el pro y el contra, un bando contra el otro, hasta en este tipo de temas donde creo yo que la gran mayoría estaríamos de acuerdo en que queremos energías limpias? Bueno, pues Luisa lo llamó falso debate. Yo quiero decir que es una polémica artificial, que realmente, sí, realmente, o sea, realmente lo que falta en México no tiene que ver. Esta discusión no tiene que ver con energías renovables, tiene que ver con un proyecto político, tiene que ver con una cuestión de golpeteo que quiere ser electoral, porque tampoco es enteramente político. 30 millones de personas votaron por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel nombró a una secretaria de Energía.
Ella tiene un proyecto, el acuerdo que se publicó habla sobre una transición hacia las energías renovables, sobre marcar las reglas para poder para que las empresas privadas entren a invertir en las energías renovables en México, y los medios de comunicación y algunas personas que pues no están de acuerdo con lo que está pasando en México, que no fue el candidato que ganó el que ellos querían, se están quejando de algo que todavía no ocurre. En específico, pues es molesto y es contraproducente para todos que en los medios de comunicación se publiquen titulares que dicen tal cual que Rocío Nale está prohibiendo las energías renovables en México, cuando eso es enteramente falso. Entonces, yo creo que es una falsa polémica. Como dice Luisa, pues tenemos que hablar sobre... tendríamos que estar hablando sobre cuáles son los beneficios, los costos, cómo podemos respetar el proyecto sin afectar el medio ambiente, sin afectar a la vida de las personas, y no sobre pues una mentira tal cual que es la de que se prohibió las energías renovables en México, que pues es completamente falso. Y este tipo de acuerdos no tiene que ver con que... O sea, es el momento en el que salieron, ¿no? O sea, como que en este momento, como bien decía Luisa, en el que estamos todos dependiendo de la energía, como viendo cómo el planeta deja de sufrir cuando nosotros dejamos de sobreexplotarlo, ¿no? Que entre justo en este momento y, o sea, yo agregaría a lo que bien decía Yannick, que también hay intereses, ¿no? Intereses empresariales atrás de esto, ¿no? Y también tendríamos que tener claro que no es como que esto surja de la nada, tanto las cosas a favor y en contra para este debate medio amañado. ¿Qué opinas? Nada más me faltas tú, Paul. Sí, falta yo. Bueno, sí, hay que dejarle a todo nuestro auditorio muy claro que es un enorme negocio esto de las energías limpias, que debería de ser algo gratuito, como lo dice Luisa, como lo hicieron países como Alemania, por ejemplo, que ya está muy avanzado en esto porque empezó desde el año 2000 a meter todo esto de las energías limpias, y realmente para ellos es gratuito. ¿Por qué? Porque todas las casas tienen sus celdas solares y no necesitan del servicio, en su mayoría, del servicio del Estado o de empresas privadas. Así debería de ser y hacia ese rumbo deberíamos de caminar. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Pues que es un enorme negocio. Imagínense ustedes, todos ustedes imagínense, es un negocio en el que no tienen que comercializar absolutamente nada, no tienen que publicitar absolutamente nada. Solito les va a llegar todo. La gente, los ciudadanos, los mexicanos necesitamos energía eléctrica y estas empresas quieren llegar simplemente a prestar el servicio, a cobrar su dinero y a dejarle todas las broncas al Estado, porque ciertamente, como lo comentaban ahorita, uno de los grandes problemas es que estas empresas privadas están poniendo sus celdas solares, por ejemplo, o esas torres para la eólica, las están poniendo en zonas muy lejanas y no se están poniendo a pensar que el cableado de la Comisión Federal de Electricidad no llega a esas zonas. Entonces, el costo que implica llevar el cableado a esas zonas para poder transportar la energía eléctrica se la están dejando exclusivamente al Estado, o sea, a todos nosotros, porque nosotros con nuestros impuestos pagamos todos los gastos que se puedan generar al respecto. Entonces, debemos, por favor, poner mucha atención en esto. No se trata de que que el gobierno esté en contra de las energías limpias y renovables. Se trata de que el negocio haga que nosotros, los ciudadanos, tengamos realmente un beneficio como lo tienen Alemania, Costa Rica y muchos países, no los más poderosos porque es más complicado en países grandes como Estados Unidos, Francia, España, ¿no? Es más complicado, pero en países pequeños se está desarrollando muy bien. Entonces, debemos de caminar hacia ese sentido, debemos de dejar de lado el falso debate, como bien lo está diciendo Luisa. No se trata de que el gobierno quiera o no quiera las energías limpias, sino que realmente nosotros los mexicanos tengamos un beneficio con celdas solares en nuestros hogares o con otro tipo de apoyos y subsidios para que nosotros mismos generemos nuestra propia energía. Luisa, pero además esta discusión es un poco sustentada, digamos, por esta
le voy a llamar lo que pienso, ¿no? Necedad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con tres bocas, ¿no? Y querer seguir con esta energía no renovable, ¿no? Seguir impulsando esta energía, dos bocas, perdón, esta energía no renovable. Entonces, ¿no crees que sea sustentada, o sea, que sea un pretexto para muchas personas y medios de comunicación el seguir con esta narrativa y con estas discusiones? No quieres esta energía y esta sí la apoyas, ¿no? O sea, es como un poco, a lo mejor no lo hicieron pensando en ello, pero solo están como reafirmando lo que mucha gente les puede decir. Sí, completamente. E incluso el hecho de que en este momento sea un freno a ciertas empresas y no a las energías renovables por completo, no quiere decir que la 4T tenga un proyecto de energías sustentables, ¿no? Que tenga un proyecto ambiental en general. Creo que eso es importante. Como apuntando un poco a lo que decían ya nuestros compañeros, y Chelsea diría, respecto a lo que decías, Yannick, de que puede haber un golpeteo político y de que el presidente fue un presidente sumamente votado. Yo estoy de acuerdo, pero también creo que es importante que seamos críticas y críticos, digamos, ¿no? Ante las políticas que prometió y que está implementando. Y en este sentido yo sí creería que hay una deuda importante de la 4T en cuanto a autosustentabilidad y en cuanto a políticas ambientales. Creo que, por ejemplo, estamos dejando fuera de la conversación a los competidores chicos. Las autogestiones, digamos, o sea, si yo tengo un panel solar en mi casa, eso no está frenado en este momento ni estará frenado, es lo que decía la secretaria Nale. Lo que está frenado es hacer negocio, digamos, extra, ¿no? Poner una empresa de energía solar, si es que yo en mi casa tenga una, no tiene ningún problema ahorita. Pero además de estos gigantes que creo yo no se han comportado del todo bien históricamente, ni con las comunidades, ni pagando impuestos, por ejemplo, también hay muchos competidores chiquitos y de ellos no estamos hablando ni sabemos dónde están sus proyectos, ¿no? Empresas a lo mejor pues de jóvenes empresarios, de graduados del Politécnico o un montón de personas que están empujando este tipo de tecnologías que un poco se quedaron en medio de este debate sin que les hagamos mucho caso. Entonces, claro, creo que lo que dice Sichel es fundamental. Si de por sí la 4T tenía una reputación de que no ha sido muy pues, medioambiental en sus políticas y llega esta acusación, pues encaja perfecto, ¿no? Y se puede utilizar políticamente, que es lo que efectivamente creo que está sucediendo. Ahora, uno de los argumentos era que se van a perder millones de dólares. Y aquí conecto un poco con lo que decía Paul, ¿no? De Alemania o Costa Rica. En realidad, México está en el top 10, en el top 15, perdón, de países que más invierten en energías renovables. Ahora, invertir mucho dinero no quiere decir ser un país ambiental. Y la prueba es que el país que más invierte en energías renovables es China y el segundo es Estados Unidos. Los países que han de los más contaminantes del mundo son los que tienen leyes ambientales muy estrictas. Entonces, de nada te sirve que seas China o Estados Unidos el que más invierte si en realidad tus leyes permiten que pases por encima de todo. Costa Rica, Alemania, Suiza, estos países que lo han logrado bien es porque tienen, uno, están en la lista de países con menos corrupción y dos, porque tienen leyes ambientales sumamente estrictas. Entonces, creo que para empezar siquiera a discutir nuestra transición total, que creo que es necesaria hacia allá, tendríamos que partir de esto. No es, digamos, de dinero, es de proyecto integral. Como dice Sichel, Dos Bocas no es proyecto integral. Creo yo que tendríamos que pensar, digamos, en una red que conecte para avanzar hacia algo más ecológico. Bueno, por ahí hay una mezcla de temas. O sea, cuando estamos hablando, cuando estamos, o sea, la refinería no es tal cual lo que está produciendo la energía, no es una productora de energía. O sea, claro, tenemos que, en específico, con lo que dijo Luisa, pues digo, hay que ser un poco ingenuo para decir, bueno, es que Andrés Manuel prometió que iba a invertir en el medio ambiente o iba a protegerlo, o iba a cuidarlo, y pues llegó y no se están viendo los efectos luego, o no está mejorando. También tenemos según algunas estimaciones, casi 100 millones de pobres en el país. Y necesitamos desarrollo económico, necesitamos que funcione esto de alguna manera. Y una de las pocas cosas que nos dejaron después de todo el saqueo que ha habido históricamente a México ha sido el petróleo, ha sido pues nuestros recursos naturales. No quiere decir que yo esté a favor de que todo se consuma de manera indiscriminada, pero tenemos también que ver por la calidad de vida de las personas. ¿Qué pasa si nosotros... ¿qué era lo que pasaba antes de que llegara Andrés Manuel? ¿Qué era lo que pasaba antes de que llegara Andrés Manuel? Pues que nosotros empezamos a importar gasolinas. Entonces es una cosa completamente distinta lo que está la política energética del país, la que estamos teniendo ahorita y la que tenemos que pues dejar que ocurra. Por eso votamos, para que hubiera un cambio. Entonces hay que respetar también y esperar a ver qué es lo que se está haciendo.
no mentir con el encabezado de se prohibieron las energías renovables. Creo claro, que porque mezclar ahorita dos bocas, pues también nos metería en un falso debate. Ok, me espero. Justo porque sabía que esto iba a suceder y iba a prender el pastizal. Creo que nada más denme chancita de que nos vayamos un corte, y me gustaría que además de la parte económica también viéramos y habláramos en el segundo bloque sobre el respeto a las poblaciones y las comunidades indígenas o comunidades o pueblos originarios, que estos megaproyectos, sea cual sea, renovables o no renovables, les afecta y no están siendo consultados. Entonces, bueno, vámonos un corte. Recuerden, estamos en redes como @canal14mx y con el hashtag polémica energética. Ahí los escuchamos y les leemos. Al quedarnos en casa, no todo es quehacer, trabajo o estudio. También hay que divertirse. Juguemos en familia. Así mejoras el ánimo, la convivencia y el aprendizaje. Que cada miembro de la familia proponga un juego y encuentren el mejor momento de cada día para disfrutarlo. Hay para todos los gustos. Juegos de mesa, de destreza, concentración. Puedes inventar los tuyos. Así estarán mejor y más divertidos. Pero por favor, quédate en casa. Gobierno de México. Atrás quedó el silencio. Tu música. Tu sexualidad. Tus ideas. Tu palabra. Altavoz Radio. El medio del SPR para ti. Para nosotros. Toma el altavoz. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Volvemos y agradecemos muchísimo todos sus comentarios en redes sociales. Recuerden que estamos en el @canal14mx con el hashtag polémica energética, que justo se estaba aventando la polémica y ya estaba prendiendo el pasto cuando nos tuvimos que ir a corte. Pero bueno, me gustaría antes nada más... El 40% de los hogares en México, ¿no?, se encuentran en una situación de pobreza energética. Esto quiere decir que no cuentan con los recursos energéticos mínimos para satisfacer sus necesidades básicas, pues. Entonces creo que esta discusión sí es muy importante porque al final el proyecto de nación, que como el que decía Yannick, tiene que ver con llegar a estos otros espacios también, ¿no? Entonces, Luisa, creo que... no, mentira. Paul, nos quedamos con Paul, que estaba encendido en ese momento que tuve que intervenir. Ok. Bueno, mira, lo que yo quería decir es que es muy injusto querer tocar el tema de Dos Bocas acerca de esta creación o construcción de la nueva refinería, y la rehabilitación de las otras que tenemos. ¿Por qué? Porque estamos en un país que debemos entenderlo así, que es petrolero, primera. Segunda, estamos en un país donde más del 60% del erario viene de los ingresos que tenemos del petróleo. Entonces, no podemos dejar de lado este tipo de combustibles o el petróleo de lado, o criticar las refinerías o estos combustibles fósiles, porque dependemos en gran parte de ello. O sea, los ingresos que tiene el país, el dinero que llega al país para hospitales, seguridad, alumbrado, alcantarillado, carreteras, todo lo que se necesita, salud, educación, todo lo que se necesita viene mucho del petróleo. Ahora bien, como bien estaban diciendo por ahí, gran parte de la ciudadanía está con bajos recursos. Yo me acuerdo ahorita de algo que decía Ricardo Anaya hace 4 años, decía que ya estábamos a un pasito de las energías renovables y de toda esa tecnología y que ya no necesitábamos este tipo de combustibles. Pero a ver,
quiero saber cuántas personas de los que nos están viendo y escuchando tienen la capacidad de invertir más de $500,000 de pesos, o como en Alemania, más de 1.3 millones de pesos en un vehículo eléctrico, por ejemplo, ¿no? Entonces no podemos dar ese brinco, no podemos dar ese paso tan rápido y tan acelerado, porque gracias a las políticas económicas de décadas, este país depende todavía mucho del petróleo, y las refinerías vienen precisamente a hacer algo que necesitamos en México, que es refinar nuestros combustibles para poder tener esa autosuficiencia energética, como lo marca el artículo 25 de nuestra Constitución, donde dice que el gobierno, el Estado, debe de tener la rectoría de las actividades esenciales en el país y tener nuestra independencia energética, como también debemos de tener nuestra independencia alimentaria y otro tipo de cuestiones. Es muy importante que no lo dejemos de lado. Entonces, sí es importante que se llegue a tener más energías limpias en el país, pero no podemos dar ese brinco de un momento a otro, simplemente porque les acabo de mencionar que Alemania empezó hace 20 años. Y nosotros estamos en pañales todavía y necesitamos tiempo para ir dando este cambio, pero sí lo tenemos que lograr y dejar poco a poco las energías fósiles. El día que más del 80% de los mexicanos aporten la gran parte del erario público, entonces podemos dejar tranquilamente la venta del petróleo, porque nosotros, como estamos pagando nuestros impuestos y estaremos dándole recursos al Estado. Mientras dependamos tanto del petróleo, pues tendremos que ir campechaneando ahí la situación. Pero Paul, un poco es caer en lo mismo, ¿no? O sea, seguir invirtiendo en estas energías fósiles, que sí, hasta este momento es nuestro único ingreso, pero también, como es uno de nuestros grandes ingresos o el mayor, es el que más crisis nos ha traído cuando pasan estas cosas en el mundo. No hay una alternativa. Hasta el día de hoy, que es un poco lo que decía Luisa, tampoco en la estrategia se está viendo cómo vamos a salir y cómo lo vamos a hacer distinto a los sexenios anteriores. Ahora sí vas, Luisa. ¿Vamos a salir? No, va Luisa, va Luisa. Permíteme, por alusión. Es que yo iba por alusión contigo, pero está bien. Ah, si perfecto. O es más, como yo me voy a sumar a lo que está diciendo Ixchel, si quieres nos contestas a las dos. Vale. Va. Estoy de acuerdo con lo que dices, Paul, de que la soberanía alimentaria, por supuesto, es fundamental, y también la energética. No es un tema de México, ¿no? Estoy leyendo un reporte de REN 21, que es un medio especializado en este tipo de asuntos. El 79%, de acuerdo al último reporte, el del 2017, de los combustibles en el planeta son fósiles, ¿no? Por eso la bonanza en los grandes países petroleros. En eso estoy completamente de acuerdo. El presidente ha dicho que para el 2023, si seguimos con los planes como los ha planteado, ya no vamos a necesitar importar gasolina porque la vamos a refinar aquí. Todo esto lo entiendo, y entiendo el proyecto económico, y me parece que tiene lógica, digamos, ¿no? Como se ha planteado. Ahora, no le digamos política medioambiental, porque no lo es. Será una política económica, será una política de soberanía, pero una política saludable con el medio ambiente no es. Y yo preguntaría, ¿cuántas muertes prematuras, cuántas enfermedades respiratorias, cuántos cánceres no tienen que ver con el nivel de contaminación también de nuestro país? Es decir, creo que hay que ver el panorama completo. Y el otro, y más importante creo yo, es que de acuerdo con las estimaciones y consensos de todos los organismos internacionales, si sigue habiendo las emisiones de dióxido de carbono que hay en este momento, para el 2030 el daño va a ser irremediable, y para el 2050 no vamos a tener planeta. Entonces, claro, estaría padrísimo no comprar gasolina en el 2023, pero si mis hijos van a vivir 20 años más, la neta es que yo prefiero otro esquema. Entiendo lo que dice el presidente, entiendo el plan. Lo que creo es que tendríamos que estar viendo el panorama como más amplio. Entonces, si le seguimos apostando, como decía Ixchel, a los caminos que ya conocemos, que son además los que se van a acabar porque son no renovables, probablemente vamos a, en el corto plazo, digamos, sí tener recursos suficientes, pero como pasó cuando empezamos a sacar el petróleo con hidrógeno y nos acabamos Cantarell, unos años de bonanza te cuestan a largo plazo pues el futuro de muchas generaciones. Entonces yo pediría que no nos calentemos la cabeza y también pensemos, digamos, en el planeta como un todo, ¿no? No solo como la bonanza inmediata. Y diste, creo, el tema en el clavo, Paul. Cobremos impuestos a quienes no están pagando. Claro. ¿Cuántas empresas debían no sé cuántos millones al fisco, ¿no? De que hay como sacar recursos, los hay. Creo que ahí un poco sí depende de las apuestas que decidamos hacer. Sí, claro, o sea, yo creo que aquí lo que debemos de hacer es
Debe de existir el involucramiento de la sociedad. Definitivamente la sociedad nos tenemos que involucrar en el tema. No se trata nada más de dejárselo al gobierno. El gobierno puede tener por ahí el PROCEDEN, que es el Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional, donde se pronostica que en 15 años va a haber una mayor producción de energías limpias en el país. Eso lo podrá hacer el gobierno, pero la ciudadanía se tiene que involucrar en este tema para poder dar esos avances y dar esos pasos. Lo que hizo Alemania, lo que hizo Costa Rica, lo que hicieron varios países fue que la ciudadanía se involucró. Nosotros en México tenemos ya a la mano todo lo necesario, bueno, no todo, pero sí muchos artículos que nos pueden servir para hacernos de energías limpias, como los calentadores solares, como las luminarias con fotoceldas, muchos artículos que podemos utilizar. Entonces, mientras la ciudadanía no se involucre y no ayude también a dar esta transición, este paso, pues no, porque es bien fácil nada más criticar y criticar cuando nosotros mismos no nos estamos involucrando y no estamos dando el siguiente paso. Los autos eléctricos ahí están en las concesionarias, nada más es cosa de que saques tus 800,000 pesos, tu $500,000 o el $1,000,000, depende de la marca que quieras, vayas y te lo compres. Y ahí es donde está el problema que estaba comentando Yannick, que gran parte de la ciudadanía está con muy bajos recursos. Por eso deja hablar tantito a Yannick, hombre. No, digo, yo estoy completamente de acuerdo con Paul, y también, o sea, ahorita que Luisa mencionaba que pues la gente que muere por cuestión de contaminación, o la gente que va a morir a razón del cambio climático, pues en este momento hay gente que está muriendo de hambre. Hay gente que está muriendo porque no tiene recursos, hay gente que está muriendo porque no hay una estructura suficiente a nivel salud. Y todo eso tiene que ver con el despojo que se le ha hecho a la nación, que mucho de ese dinero se ha ido y se ha perdido en que acuerdos que se hicieron para que nosotros termináramos dependiendo energéticamente de Estados Unidos, termináramos dependiendo de otros países, de importar, que tuviéramos que empezar a importar maíz, que empezáramos a tener que importar otro tipo de cosas. De ahí ha derivado mucha de la pobreza, y también la gente está muriendo por eso. Yo, por supuesto que a mí el cambio climático es una cosa que a mí me importa muchísimo, he estudiado sobre el tema, me importa, me pongo a investigar, etcétera. Pero el problema que tenemos ahorita en México tiene que ver con una cuestión de desarrollo, una cuestión de que la población no está preparada para vivir, no estamos preparados para vivir a la par que otros países. Y eso es lo primero que tenemos que resolver. Entonces, en ese aspecto, pues México ojalá llegue el momento pronto en el que pueda aportar y en el que pueda competir con otros países que están a la vanguardia en cuestión del tema climático, pero por este momento pues hay que ver por la población, y la población está sufriendo otro tipo de problema. Pero yo sí creo... A ver, para que no se quede esta idea, digo, por supuesto, estoy completamente de acuerdo en que la pobreza y el combate a la misma es una prioridad, pero no creemos otro falso debate. Es decir, no la única forma de combatir la pobreza es con petróleo. Pues, nada más para ponerlo sobre la mesa. No, claro que no. Claro que no es la única manera de combatir la pobreza, pero sí debemos de buscar la manera de donde entren todos los sectores sociales. Eso sí es lo que debemos de buscar. Sí, más bien la inclusión y el buscar que la desigualdad sea menor, ¿no? Cada vez, pero también creo que un poco lo que estamos planteando Luisa y yo acá es que esta política no es tan clara, ¿no? Y además tampoco se le puede llamar energética, digo, ambiental, es porque específicamente el petróleo es de lo más contaminante que tenemos en el planeta, y también el pensar o el resolver a corto plazo podría hacer que en un mediano o largo plazo todas y todos nos veamos afectados. Y ahora voy a aprender otra llamita que traía por ahí, porque si ya estamos hablando de megaproyectos, ¿no? Y a mí, como bien saben, me gusta mucho hablar sobre comunidades y poblaciones indígenas y pueblos originarios. Creo que también cabe el meter a esta polémica, que no es energética, pero sí tiene que ver con los megaproyectos, el Tren Maya, ¿no? Y cómo dentro de este mismo gobierno no están consultando a las comunidades que están afectando, que son esos niveles de pobreza de los que habla, esas comunidades a las que se supone que este gobierno está mucho más centralizado. Y al final, como bien decía Paul, también en nuestra Constitución dice que a estas comunidades se les tiene que consultar sí o sí, y que llevan mano en la respuesta, y si dicen que no, es no, aun cuando para nosotros nos traiga mucho desarrollo y mucho dinero. Si la comunidad afectada dice que no,
es no. Sí, yo diría, la historia de América Latina es esa historia, ¿no? La historia de falsas promesas a comunidades indígenas con la llegada de megaproyectos o de grandes compañías, y lo que ha terminado pasando, digo, en los casos extremos como Guatemala con la United Fruit Company es una esclavización legal, y en otros lugares, digo, ¿no? Situaciones menos extremas como las gigantes tecnológicas en Estados Unidos generan cinturones de pobreza y los convierten, digamos, en obreros de un proyecto que no necesariamente es el proyecto que empata con su cosmovisión. A mí me preocupa que pueda pasar o seguir pasando esto en México, sin duda. Y además los ejemplos ahí están. En este mismo reportaje de Diana Manso habla de cómo las eólicas que llegaron a Oaxaca les prometieron este progreso a las comunidades, y no llegó. No solo no llegó, sino que lo que hicieron fue terciar contratos para que las comunidades indígenas tuvieran un contrato con una primera empresa, la primera empresa se lo vende a la segunda y la segunda ya no tiene responsabilidad con la tierra, ¿no? Entonces creo que otra vez el tema es de forma, no de fondo. Queremos energías limpias, pero tiene que haber un estricto respeto a la tierra, a las personas que viven de esa tierra y que la cuidan, y por supuesto a la legalidad de nuestro país. Y yo diría rapidísimo que, como muchas cosas, también es un asunto de oferta y demanda, y maldito sea el capitalismo, pero la verdad es que lo que decías, Paul, también creo que puede ser que vivimos de tanto petróleo porque hay una demanda muy grande de petróleo, ¿no? También poniendo un poco el peso en el individuo, que no creo que siempre sea lo correcto, pero en este caso, pues es lo mismo, ¿no? Si dejáramos de consumir tanta carne, habría menos demanda y habría menos empresas ganaderas contaminando. Si dejáramos de consumir tanto petróleo desde lo individual, habría una masa que tiene otras necesidades y entonces habría ingresos diferentes, ¿no? Entonces, un poco en el respeto, digamos, a lo que decía Sichel, yo sí creo que se puede y podemos aportar desde lo individual, pero mientras haya leyes que protejan específicamente a los involucrados en estas transiciones. Sí, yo creo que, bueno, efectivamente, ya lo acabas de decir otra vez, Luisa, es la gente, la sociedad se tiene que involucrar para poder dar este paso de manera más firme y de manera más rápida probablemente. Si dejamos todo al Estado para que vengan y nos pongan nuestras celdas solares o nos suministren la luz porque viene la energía desde Baja California y nosotros sin mover un dedo, pues esto se va a ir muy lento, porque pues, es muy difícil dar ese paso o dar esa transición si Alemania se tardó 20 años en lograrlo. Entonces, sí nos tenemos que involucrar. Las leyes, precisamente parte de lo que se está hablando en estos días sobre esto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el artículo 6 de la Ley Industrial Eléctrica dice precisamente que se debe de garantizar la eficiencia, la confiabilidad, la continuidad, la seguridad del sistema eléctrico nacional, y eso es lo que se está buscando. Simplemente se está buscando que las empresas que quieren entrarle a este rollo de las energías limpias, y que tú traías por ahí vi una lámina que no sé si vas a presentar más adelante, donde hay varios extranjeros y algunos nacionales, lo que tienen que hacer es simplemente garantizar y dar estas garantías a nosotros, los ciudadanos. También este artículo 6 de la ley dice que se tiene que proteger en todo momento los intereses de los usuarios finales, que somos nosotros. Entonces, por una parte, los ciudadanos nos debemos de involucrar, y por otra parte, las empresas que le quieran entrar a este rollo de las energías limpias también se tienen que ordenar y garantizarnos a nosotros que el suministro de energía sea continua, sin ningún problema, y por supuesto más económica. Ahora, con respecto a lo del Tren Maya, aunque es otro tema totalmente fuera de las energías, pero bueno, sí es importante que se consulte a este tipo de comunidades indígenas. Este fue el primer gobierno que realizó una consulta. Si bien es cierto, no estamos acostumbrados a las consultas, jamás, yo en mi corta vida de 20 años, jamás me preguntaron algo, ¿no? Y de repente llega un gobierno que sí te lo pregunta, no estás acostumbrado, simplemente, si vivimos en la capital o estamos en redes y estamos más comunicados. Oye, Paul, pero tú sabes de leyes. Mucho menos las comunidades. Paul, tú sabes de leyes, ¿no? Y sabes que esa consulta no es lo que dice la Constitución que tendría que ser. O sea, ¿cómo se debe de consultar? Hay unos reglamentos específicos. Bueno, yo quiero intervenir aquí para que la discusión no se vaya hacia otra cosa, que no es lo de la polémica energética. Yo quisiera agregar a consideración algo de lo que han estado hablando. Quiero agregar a la discusión algo para que se ponga en consideración, que es que ninguna respuesta y ninguna solución va a ser absoluta. Ninguna, ni siquiera las energías renovables. Totalmente. O sea, las celdas solares son responsables también de contaminación, porque también las
las baterías que se construyen después de un tiempo de vida de 20, 25 años, los materiales con los que están hechos son tóxicos para toda la vida, entonces donde se desechen van a contaminar el agua, son responsables de la muerte de animales, las turbinas eólicas son responsables de casi la extinción de una especie de murciélagos, entonces son responsables de que se le quite las tierras a personas. No hay una solución completa. Lo que estamos haciendo es intentando resolver problemas parte por parte. Entre más practiquemos y entre más se actúa al respecto, pues nos vamos a encontrar más conflicto. Pero eso es parte de lo que se está haciendo. Pero vámonos a un corte, porque ya lo tenemos otra vez encima, ya se volvió a poner bueno y volvemos. Y ustedes que nos acompañan en esta polémica, ¿qué piensan al respecto? Mientras que volvemos, los invitamos a opinar en @canal14 con el hashtag polémica en redes y con el hashtag polémica energética. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano. Aliméntate de manera saludable. Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas. No fumes. Haz ejercicio. Convive con tu familia. Comparte las labores de la casa. Escucha música, lee y juega con tus hijos. Para más información, visita coronavirus.gov.mx. Y quédate en casa. Gobierno de México. Las enfermeras, doctores y personal de salud se han convertido en verdaderos héroes, que ante la contingencia nos están dando todo y lo seguirán haciendo. Hoy arriesgan su vida para salvar la de otros. Luchan en primera fila contra un enemigo invisible que nos ataca día a día. Hoy, ellos son los protagonistas, a quienes les agradecemos que su prioridad sea nuestro bienestar. Reconocemos su coraje, entrega y vocación. Gracias por compartirnos su valor y esperanza ante la adversidad. A todos ustedes, nuestro respeto y admiración. Partido Verde, por un México unido. Regresamos a Polémica en Redes. Recuerden que estamos en @canal14mx. Ahí pueden pues escribirnos y platicaremos mientras está la transmisión en hashtag Polémica en Redes y Polémica Energética. Como decía Luisa hace un momento, de acuerdo con la ONU, México ocupa el sitio 14 dentro de 15 países con más inversión en energía renovable. La cuestión aquí, y por lo menos no sé tú, Luisa, que vayas a comentar al respecto, pero a mí sí me gustaría decir que esta exigencia, por lo menos con los pueblos originarios y las comunidades a las que son las más afectadas por este tipo de megaproyectos, les deben de consultar de siempre, o sea, no solo en este gobierno. Esta misma exigencia se la hemos hecho a sexenios anteriores, ¿no? Y no la vamos a dejar de hacer hasta que esto se vuelva una costumbre, ¿no? Ya lo decía Marichuy en su campaña, hasta que la dignidad se haga costumbre, dejaremos de hacer esos comentarios, porque son las poblaciones que llegaron mucho antes que nosotros, ¿no? Y los que son los dueños de esos territorios, y así lo dice nuestra Constitución, y son los que pueden decidir sobre esos territorios. Volviendo a la parte energética, como bien mencionábamos acá, sobre todo en el Istmo de Oaxaca, es donde se han instalado muchas de estas eólicas, y en gran parte de ellas, no quiero decir que todos los consorcios, pero sí, como bien decías también en el reportaje, Luisa, muchos de ellos sin consultarle a las comunidades o haciendo mañas para que las comunidades terminen firmando por una cantidad de dinero irrisoria comparado con lo que se va a llevar la empresa. Y creo que este tercer bloque lo deberíamos de enfocar a eso, a esas empresas que no solo en México, sino también en otros países, llegan, utilizan la tierra, utilizan los recursos naturales, en este caso de las y los mexicanos, para enriquecerse, y muchas veces el regreso al país económicamente no es no solo lo que esperábamos, ni siquiera lo mínimo que se puede esperar, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental esto que dices. No es un tema de este sexenio, ¿no? Tiene por lo menos desde Salinas, desde el 88, siendo un tema en la discusión, lo de los territorios. Y creo que tienes muchísima razón en esto que dices sobre hasta que la dignidad se haga costumbre. Y ahora que mencionas a Marichuy,
Yo diría eso, cuando hay gente que tiene una lucha de décadas y que se ha organizado como es el Congreso Nacional Indígena, pues escuchémosles, ¿no? Y la verdad es que la postura de ellos y ellas ha sido muy clara respecto al Tren Maya, a las refinerías y a otros temas que involucran, digamos, el uso de su territorio. Y lo dices bien, el tema es, no es lo mismo utilizar el territorio para cuidarlo que el territorio para explotarlo. Y por eso yo insisto, a mí sí me parece muy bien que se revise, sí me parece muy bien que la política tanto eléctrica como energética, como cualquier otra que implique esta explotación natural, tenga una lupa encima. Por eso yo sí, digamos que celebraría esta intención, por lo menos. Insisto, este es el fondo, habrá que ver las formas. Y quisiera añadir un poco con lo que decía Paul de que papá gobierno, ¿no? Nos queremos todo masticado y en la boca. Yo sí creo que sí es otro debate importante que tendríamos que tener, porque, por ejemplo, si una persona quiere poner celdas solares en su casa, en este momento tiene que de cualquier forma pasar por el cableado de la CFE. Y entiendo la lógica de esto, ¿no? El Estado tiene que controlar los, digamos, insumos necesarios de los servicios más importantes, ¿no? Pero entonces también ahí hasta dónde llega nuestra responsabilidad. O sea, uno puede invertir personalmente en ¿cómo se dice? Celdas solares o en otro tipo de energías, composta, marinas, etcétera, pero de cualquier forma vamos a necesitar, digamos, la red del gobierno. Entonces ahí yo también diría, ¿por qué no hay como más invitaciones a lo individual y no solo estos grandes consorcios explotadores, ¿no? Y para cerrar la última polémica que quisiera dejar en la mesa es, Paul dijo que tenía 20 años. Era un chascarrillo para ver si brincaban y salían del show. Yo hasta lo anoté, dije, aquí algo está rarísimo. La credibilidad de este sujeto se está mermando. Bueno. Mira, con respecto a lo que estás diciendo, si tú pones celdas solares en tu hogar, no necesitas pasar por el cableado eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad. No, sí. Si están dentro de en tu casa, en tu techo, de cualquier forma te llega un recibo de la CFE. Sí. No, 100% okay. La transición que se debe de hacer es precisamente lo que hizo Costa Rica, y lo que deberíamos de estar discutiendo y polemizando en redes es precisamente esto que les voy a decir. El gobierno en Costa Rica, a diferencia de Alemania, donde tomó la rectoría... Pero también no somos Costa Rica, Paul. O sea, sí, Costa Rica es un país chiquititititito. En vez de estar peleando para que entren empresas extranjeras a proveernos de energía eléctrica, deberíamos de estar discutiendo para que el gobierno a lo mejor dé los apoyos como lo dio en Costa Rica para que cada uno de los ciudadanos pudiera hacerse de esas energías limpias en sus hogares y en sus negocios. Esa a lo mejor sería una mejor discusión para beneficio de todos los mexicanos con nuestro gobierno, en vez de estar buscando la manera de hacer que los extranjeros entren a apropiarse de la generación de energía en el país. Yo propongo una propuesta alternativa a lo que se ha estado hablando aquí. Es que el problema con la generación de energía y sobre qué tantos recursos ocupa y qué tanto contamina no se va a resolver creando más energía o encontrando mejor tecnología para generarla de manera más eficiente, sino se va a resolver en el momento en el que cambie nuestro estilo de vida y cambie también el modelo económico. Porque, pues, por ejemplo, o sea, tenemos La comuna, Yannick, vámonos a la comuna. 100% ya, todos concluimos eso, abajo el capitalismo. No, sí, es que es verdad. Por ejemplo, o sea, yo... Me voy a un bosque. Ahorita que... Yo hace 2 años estaba en un momento que decía de, no, ya está de la patada todo en el mundo, no veía ninguna salida, ¿no? Y nosotros hemos hablado mucho sobre el petróleo, sobre que si... O sea, tenemos 20 años diciendo que si la guerra iba a ser por el petróleo, etcétera, y llegó algo como el coronavirus y de repente el petróleo vale menos de cero, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque tenemos un modelo económico que es devastador, que consume sin ninguna consideración, que a las personas no las considera personas, sino las considera engranajes en una industria. Entonces, por ejemplo, o sea, tenía yo el ejemplo de la industria textil, de la cantidad de energía que consume la industria textil. También, por ejemplo, según la ONU, son responsables del 20% de las aguas residuales, 10% de las emisiones de carbono a nivel mundial. Imaginen todas las personas que trabajan en la industria textil, todas las personas que después las venden en tiendas, después las tiendas cuando no las venden las mandan a lugares de remate. Y después de todo ese periodo y toda la energía que se consumió, los recursos que se consumieron, las empresas
destruyen esa ropa solo para que se pueda conservar el precio de su marca. El fast fashion le llaman. Sí, exacto. Consume. Y se destruye. Y todo eso, según lo que investigué, son 13 millones de toneladas de desechos textiles al año. Que toda la gente que trabajó, toda la energía que se consumió en ese proceso, para nada. Solo para que se tirara, para que terminara en un tiradero, para que el valor de la marca que produce esa ropa se conservara. Estamos todos trabajando, estamos todos consumiendo esa energía y estamos discutiendo cómo cuidar el planeta mientras eso está ocurriendo en el mundo. No, y también consumimos esa ropa, ¿no? O sea, vamos a esos espacios, compramos porque ya tiene un botón distinto, la misma blusa que me compré hace una semana, me la vuelvo a comprar, que es lo que mencionaba Yannick, que le llaman el fast fashion los especialistas en moda, y es el sistema que nos ha enseñado a consumir, ¿no? Y a consumir solo por tener algo. Y otra vez en redes sociales seguramente soy @chelagüera para que de una vez le entren. Para que le tumben. Exacto. Otra vez, o sea, honestamente sí hay un punto en el, como dice Yannick, a uno le dan ganas de hacer su comuna. O sea, sí, o sea, el dejar de consumir también tiene mucho que ver, el dejar de utilizar auto, pero también estas grandes ciudades donde tenemos un transporte público, en esta ciudad honestamente no está tan mal comparado, ya lo he dicho, yo soy de Sonora, el transporte público en Sonora es horrendo y además hace calor de 45 grados y te tienes que subir a esos lugares horribles, esos camiones horribles, y entonces por eso la gente ahorra un poquitito de dinero y lo primero que hace es comprarse un coche, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque el propio estado, en este caso, no solo el estado de Sonora, sino sucede en muchos estados de este país, no le invierte a la infraestructura para que nosotros podamos dejar de consumir gasolina y dejar de utilizar el automóvil. Es muy fácil, para el Tour Roma, Condesa, Cuauhtémoc, decir más bicicletas cuando ellos viven ahí y llegan desde su casa a su trabajo. Pero si vives en Ecatepec o en Nezahualcóyotl, y que sí hay gente que lo hace, ¿no? Pero venirte en bicicleta desde allá, pues también es un deporte de alto riesgo, y eso no se pone sobre la mesa, ¿no? O sea, creo que también la responsabilidad del Estado, y me refiero a Estado como todo el Estado, incluyendo los gobernadores y presidentes municipales, en apoyar el cómo podemos tener un mejor planeta, ¿no? Ahora, yo creo que eso está bien, perdón, nada más si me puedo sumar a lo que dice Sichel. Creo que está bien que haya, digamos, políticas diferenciadas, porque como dices, la circunstancia no es la misma en Sonora que en Ecatepec, que en la Condesa. Entonces, a mí de repente no me parece tan grave que quien puede utilizar bicicleta use bicicleta y quien no la puede utilizar no la puede utilizar, ¿no? La responsabilidad recae en las personas que pueden usar bici y no la usan, ¿no? Totalmente. O podemos, digamos, viviendo en la zona centro de la capital. Creo que estas políticas diferenciadas tendrían que también enfocarse en darle calidad de vida a estas personas. Si vives en Ecatepec no tendrías por qué trabajar 2 o 3 horas lejos. Podrías, ¿no? Si hubiera un programa, digamos, eficiente de empleo cerca de donde vives o de vivir cerca de donde trabajas, pues también evitaríamos estos trayectos. O sea, yo creo que justo es importante por eso todos los datos que ya tenemos disponibles respecto a movilidad, respecto a medios de transporte, a ingresos familiares, porque eso nos permite diseñar políticas públicas. Y hablando de esto, de lo que decías, Yannick, de los hábitos, yo creo que hay muchas luchas también que podemos dar para apoyar, digamos, a la política medioambiental. Hablaba con un especialista el otro día que decía lo del horario de verano, ¿no? Que cómo es posible que lo sigamos manteniendo cuando se hizo para favorecer a ciertas industrias contra nuestra salud, digamos, como especie, porque nos, ¿no? Cambia, digamos, el horario biológico. Entonces creo que efectivamente hay muchas cosas que revisar y todo ayudaría si cambiamos nuestros hábitos, pero también empujamos por políticas específicas para los focos rojos que ya tenemos detectados. No es que no sepamos qué pasa, es que no los atacamos. Totalmente. Sí, yo con respecto a esto, a este punto, yo sí creo que la ciudadanía, y sería un llamado para todos los que nos están viendo y escuchando, es que debemos de seguir aprendiendo a aprender. Hay que seguir adelante, hay que seguir creciendo, hay que seguir evolucionando personalmente. Miren, por ejemplo, nos quitaron los focos incandescentes y todos dejamos de usar focos incandescentes, no porque tuviéramos conciencia energética o no porque tuviéramos conciencia de que gastábamos demasiada luz, simplemente porque llegaron y nos los quitaron y ahorita todo mundo usa focos. Las bolsas de plástico. Lo que tenemos que hacer...
Sí, exactamente. Ahora, lo que tenemos que hacer es por nosotros mismos dar pasitos, ¿no? O sea, en lugar de tener focos ahorradores en tu casa, mete focos de luz LED que consumen todavía menos energía. En lugar de dejar ese foquito prendido toda la noche en tu casa, pues consíguete una luminaria que se alimente durante el día con celdas solares para que en la noche no hagas ese consumo de energía. Entonces, involucrémonos todos los ciudadanos, vayamos aprendiendo y igual lo que comentabas de las comunidades indígenas, que el gobierno le siga preguntando a las comunidades indígenas y que las comunidades indígenas se enseñen también o se metan a ese rollo de que les pregunten, porque tampoco están acostumbrados a que les pregunten. Entonces aquí es que las dos partes tienen que hacer su chamba y espero que todos los ciudadanos nos empecemos a involucrar para sacar todo esto más rápido. Yannick, ya casi nos vamos, así que tu conclusión. Pues es esto, o sea, además de los datos que di sobre la industria textil, por ejemplo, también iba a citar un estudio de David Pimentel de la Universidad de Cornell en la que decía que estimaba que si nosotros tuviéramos una dieta de las calorías que realmente necesitamos, se podría reducir el consumo de energía eléctrica 50%, porque los alimentos no solo se consume energía al producirlos, sino también al transportarlos. Las personas que los están manipulando también necesitan energía. Entonces, debe haber una nueva forma de vivir. No podemos simplemente, ni podemos simplemente ocupar todos nuestros recursos naturales, ni vamos a desarrollar la tecnología al ritmo que estamos creciendo y al ritmo que estamos empezando a consumir más. Entonces, es una cuestión de responsabilidad cívica, es una cuestión de lo que nosotros queremos para nosotros, para lo que queremos para nuestro planeta, para nuestros hijos, etcétera. Y pues mi propuesta es que reflexionemos respecto a eso. Luisa. La comuna de Ixchel. Exacto, mi comuna. Así concluyo yo. Vámonos a tu comuna. No es cierto. Bueno, sí, la comuna, un poco sumándome a pensar fuera de la caja. Y en este mismo sentido, a ver el panorama amplio, ¿no? De repente nos quedamos en esto, energías limpias contra energías fósiles, dinero contra salud, que también es un tema muy vigente con la pandemia. Creo que vale la pena a veces ampliar un poco la foto completa para tener más herramientas y para que, como dicen, el caldo no salga más caro que las albóndigas. Paul, un minutito. Bueno, pues a manera de conclusión, no se trata nada más de dónde se generan las energías limpias, se trata de que siembres un árbol, se trata de que no tires basura, se trata de que no consumas tanta energía, se trata de muchas cosas en donde nos tenemos que involucrar. Entonces, por favor, échenle un ojo a una introspección o un autoanálisis para qué es lo que estamos haciendo mal como ciudadanos. Eso, coincido con la y los analistas del día de hoy. Tenemos que también ser parte de este cambio, ¿no? No todo tiene que venir a fuerza desde el Estado. Nosotros podemos poner nuestro granito de arena. Así que concienticemos y si les late, pues en @chelagüera podemos armar una comuna bien chida. Y ya vemos, consumimos local, sembramos, vemos cómo le hacemos. Por lo tanto, muchas gracias a todos nuestros analistas, Luisa, Paul, Yannick, y también a todos ustedes y a todas ustedes que nos acompañaron en esta emisión. Los invitamos a que sigan disfrutando la programación de Canal 14 y muchísimas gracias, de verdad, acá los esperamos en nuestra próxima Polémica en Redes. El personal de enfermería, todos los que nos encontramos aquí, médicos, afanadores, camilleros, nos estamos enfrentando a una situación difícil. Son